raudamente. Acosta, ¿está? Listo. Adriano. Adriano, muy bien. Agüero. Okay. Angulo. Presente. Listo. Ballesteros. Ballesteros. Bejarano. Bejarano. Presente. ¿Dónde está? Presente. Cabanillas. Cabrera. Casanova. Casanova. Centurión. Presente. Cervantes. Cervantes. Chávez. Chávez. De María. De María. Florencio. González. Presente. Gutiérrez. Presente. Guzmán. Presente. Guapaya. Presente. Iparraguirre. Presente. Lozada. Presente. Lozano. Manrique. Mejía. Mendoza. Mendoza. Moza. Quesada. Reyes. Rodríguez. Rojas. Rojas Juan. Rojas Juan. Rojas Guamán. Rosales. Ruiz. Ruiz. Salazar. Salazar. Silva. Presente. Soto. Tito. Tito. Bueno, definitivamente a partir de ahora tienes que cambiar tu vida si quieres aprobar el curso, ¿verdad? Bueno, ya en la primera etapa tal vez ustedes, los usuarios, a partir de ahora ya comenzamos a trabajar full el mínimo, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Bueno, vamos a hablar rapidísimo entonces ahorita, ¿ya? Pero primero quiero que veas este video, ¿ya? Y tú me digas tus apreciaciones. No te duermas, ¿ah? Muy ilustrativo, ¿no? Espagueti. Mira. Are pink or white roundworms that measure between 15 and 30 centimeters. Theodore female worms have 25 million eggs and can deposit 200,000. Ascaris is an intestinal parasite of humans and the most common human worm infection. The larvae and adult worms live in the small intestine and can cause intestinal disease. Most people infected with ascariasis have no signs or symptoms. Moderate to heavy infestations cause various signs or symptoms, depending on which part of your body is affected. Ascariasis occurs most often in children in tropical and subtropical regions of the world, especially in areas with poor sanitation and hygiene. ¿Qué pasó ahí, eh? A ver, apreciación. ¿Qué se dio? Infestación de Ascaris lumbricoides adultos. Ya, obviamente a adultos. ¿Se lo estaban en el intestino? Definitivamente. ¿Delgado o grueso es eso? Delgado. Delgado. ¿Qué parte del intestino delgado será? Duodeno de El Niuro. duodeno principalmente. ¿Sí o no? Ahí está ocurriendo una obstrucción intestinal producida justamente por este parásito en su estadio A adulto. ¿De acuerdo? ¿Ok? En este caso, la única manera de poder salvarle la vida al paciente es a través de una intervención quirúrgica. ¿Quién va a ser gastro acá? ¿Gastro? ¿A alguien le gusta la gastroenterología? Todavía no llegamos. Seguro. Seguro que quiere ser
quiere ser ¿cómo se llama? Los que arreglan con belleza. ¿Plásticos? Plásticos. No. ¿No? ¿No les gusta el plástico? No. Bueno, por si acaso, en anestesiología está la plata. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de nematos. ¿Ya? Creo que todos acá saben la diferencia en un tremato y un platelmintos. ¿Ya? En un inicio de las clases se les explicó a ustedes que había dos tipos de gusanos o helmintos, en todo caso, los nematos y los platelmintos. Los platelmintos, su nombre lo dice, son aquellos parásitos gusanos que son aplanados, ¿de acuerdo? Y ahí están los trematos y los cestos. Trematos como la pasión hepática y cestos como las homosatenias, ¿de acuerdo? Pero dentro de los nematos, los platelmintos, que se caracterizan por ser gusanos alargados y cilíndricos, ¿ya? Si usted hace un corte transversal, al observar va a haber un círculo, ¿de acuerdo? Cilíndricos, ¿ya? Incluye pues a los parásitos más frecuentes que se presentan, digamos, en salud humana, sobre todo estos dos, el Ascaris lumbricoides y el Enterobio vermicularis, más conocido como oxuro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y justamente ustedes han visto obstrucción intestinal en ese video, ¿ya? Casos frecuentes, ¿ya? Que se puede dar, hay investigaciones justamente acerca de eso, ¿ok? Donde destaca pues de que estas lombrices pueden obviamente pues ya cerrar la vía, en este caso intestinal, produciendo pues, si es que cierra la vía, si estamos en duodeno, afectará la salud general del paciente. Claro que Sí. sí. ¿Y cómo? No va a haber absorción de No hay nutrientes. No, claro, no hay absorción de nutrientes. Desnutrición. ¿Ya? ¿Qué más? Produce desnutrición. ¿Qué más? No va a haber excreción tampoco de los alimentos. También, obvio. ¿Qué más? A ver, ¿cómo se puede ver afectado la salud? Manifestaciones clínicas. Anemia, muy bien. ¿Y eso qué produce? Ferropénico sería. Claro, inmunodepresión. O sea, puede provocar una falla multiorgánica que obviamente puede llevar a la muerte al paciente. ¿Ya? Y en este caso, obviamente, pues Ascaris lumbricoides o lombriz intestinal viene a ser la parasitosis más frecuente. Es más, muchas personas la tienen, pero no hay sintomatología. La gran mayoría son asintomáticos. Tiene que ocurrir cuadros tan severos como el que has visto para que recién, obviamente, se produzca pues, una manifestación tan severa como se da justamente en una obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Entonces la idea bueno, de esta sesión es que usted aprenda pues, la etiología, patogenia, el ciclo de vida, las manifestaciones clínicas, tanto de Ascaris lumbricoides, así como también de Enterobio vermicularis. Pregunta, ¿qué significa geolminto? Está acá. ¿Qué significa geolminto? ¿De tierra? De tierra. Claro, geotierra. ¿Por qué? ¿Qué implica? A ver. Vive en la tierra. Ah, claro, parte del ciclo se da netamente a nivel Parte de... del ciclo se da en la tierra y Claro, las sí. larvas tienen que pasar a Exactamente. para hacer recién infección. Dentro del ciclo obviamente biológico. Si yo te pregunto también qué es dimorfismo sexual, ¿qué entiendes? Dos. Hay diferenciación de macho y hembra. ¿De acuerdo? ¿Dónde dijimos que se localizaba el Ascaris lumbricoides? Intestino delgado. Duodeno. ¿Y el Enterobio vermicularis dónde lo podemos encontrar? ¿O dónde se ubica a nivel del ser humano? Intestino. Grueso. Muy bien, perfecto. ¿Y qué se será el ciclo de luz? ¿Alguien sabe? ¿El ciclo de luz? Creo que el ciclo de las larvas. Claro, de migración larvaria, que ahorita lo vamos a explicar, etc. Pero hablando de características generales, ¿ya? Sepan ustedes que estos parásitos son de vida libre, estoy hablando de todos los nematomitos en general, todavía no estoy hablando de Ascaris, ¿ya? Cuerpo alargado, ya sabes, redondo, cilíndrico, ¿ya? Presenta sexo separado, por eso se llama dimorfismo sexual. Presenta cavidad pseudocelómica, donde se van a ubicar los diferentes órganos que poseen estos parásitos. Simetría bilateral, presentan órganos y sistemas, un sistema digestivo, nervioso, nervioso, digamos, simple, digamos, ¿ya? Reproductor y excretor, ¿de acuerdo?
cuerpo cubierto por una capa resistente que se conoce como cutícula, muy importante porque es el que va a desencadenar una respuesta del sistema inmunológico, sobre todo la capa más externa de la cutícula que tiene capacidad antigénica, porque se ubica el glicocálice en esa superficie. ¿Ok? Y no tiene pues un aparato circulatorio ni mucho menos un aparato respiratorio. Doctora, ¿estamos bien? ¿Sí? No se preocupe, doctora. Ah, es un examen, ahora va a subir, a ver, ¿no? No se preocupe. ¿Ya? Ahora, muy importante hablando de la cutícula. ¿Ok? 3 capas, ¿ya? La capa cortical, que es la que presenta el glicocáliz y obviamente va a emitir la respuesta, ¿ya? O va, digamos, a favorecer la respuesta inmunológica. ¿Cuál sería la respuesta lógica a nivel inmunológico? A ver, ¿qué puede pasar ante la presencia de este parásito? Inflamación. En específica estamos hablando de inflamación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué más? Este cuadro inflamatorio ya va a desencadenar que se liberen una gran cantidad de... sobre todo ¿quiénes? A ver, ¿quiénes se activan? Claro. La vía de La vía de de H2. Y ustedes ya saben que se van a comenzar a liberar una gran cantidad de interleucinas. Sí, La interleucina 5, por ejemplo, ¿ya? Que desencadena, y esto es en todo parásito, que se presente ¿qué cosa? La eosinofilia, muy importante. Si hay parásito en tu cuerpo, de todas maneras se presenta alguna eosinofilia. ¿Qué significa eosinofilia? Son las células que van con Claro. los parásitos. Neutrófilo no, eosinófilo, ¿de acuerdo? Aumenta ya la cantidad de eosinófilos. Muy importante porque justamente esa eosinofilia, si tú haces un hemograma a tu paciente, eso te va a determinar y vas a sospechar tú que se está presentando una parasitosis. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya sabes por qué es importante justamente la capa cortical, mientras que la capa media y la capa basal son ricas en proteínas, ¿ya? Lo más importante es la cortical, como te digo, pues que va a desencadenar pues, la respuesta pues, del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante también por cómo es que se mantiene, digamos, este parásito o estos parásitos a nivel intestinal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tendrán órganos de fijación? ¿Qué dices? No tiene órganos de fijación. Entonces, ¿cómo es que se mantiene? Justamente porque, exactamente, doctor, ¿ya? Una gran capa muscular, ¿de acuerdo? Y justamente sobre esta capa muscular es que van a actuar los antiparasitarios, ¿ya? Para que obviamente pues bloquear, digamos, la fisiología muscular en estos parásitos y obviamente pues eso va a permitir que no pueda mantenerse, pueda ser eliminado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora, recuerda que la musculatura puede ser, mira, somática o puede ser también especializada, ¿ok? La somática, que es la principal y la más abundante, que se encuentra por debajo justamente de la hipodermis, ¿ya? Mientras que la especializada va a servir, por ejemplo, para el movimiento de lo que son las famosas espículas, por ejemplo, que se dan en el macho. Esa erección, digamos, de las espículas que necesita el macho para la procreación, para la cópula, perdón, está relacionada con, obviamente, pues, con esa musculatura especializada. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema digestivo, si bien es cierto, es rudimentario, pero es muy efectivo en realidad. Va a tener una boca de entrada, un ano de salida. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante también el sistema nervioso, ¿ya? Hay unos órganos sensoriales que están relacionados justamente con el sistema nervioso de estos parásitos. Los anfibios, los plasmidios y las papilas, ¿ya? Los asfidios, ¿ya? Se localizan en la región cefálica, ¿ya? De estos nematodos y desarrollan funciones quimiorreceptoras. ¿Qué implica una función quimiorreceptora? ¿Quién me dice? Quimiorreceptora. ¿Qué entiende con esa? Bien que estamos hablando de
órganos sensoriales, quimiorreceptora. Una ¿Quién me respuesta dice? química. Claro, sensores que van a, básicamente pues, a responder a cambios ya, químicos en el medio ambiente en el cual está expuesto este parásito. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Tendrá movimiento? ¿Qué dicen ustedes? No. Obviamente que sí, sí tiene movimiento. Ok, entonces, si los anfibios se encuentran en la región cefálica del nemátodo, ¿ya? Y tienen funciones quimiorreceptoras, ¿quién cumplirá esta misma función a nivel posterior? Si estamos hablando de región cefálica, en la región posterior, ¿quién lo va a cumplir? ¿Quién lo cumple? Los fasmídeos. La misma función que cumplen los anfibios lo cumplen los fasmídeos. Y las papilas son proyecciones cuticulares, ya que obviamente pues van a tener terminaciones nerviosas que van a actuar también como receptores. ¿De acuerdo? Ahora, su aparato reproductor, si tú observas por ejemplo a un nemátodo, básicamente todo el cuerpo va a estar especializado en justamente tener un aparato reproductor bastante amplio, bastante desarrollado, sobre todo en las hembras. ¿Por qué creen ustedes que las hembras en los nemátodos tienen mayor tamaño? Justamente porque tienen que su sistema reproductor ya va a abarcar una gran cantidad de ovarios, un útero, y que obviamente pues va a permitir, ¿qué pasó? Ahí va. Y va a permitir obviamente pues que se produzcan y se fertilicen una gran cantidad de huevos. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros hablamos ya en clasificación general, recuerda, ya los nemátodos están incluidos dentro de los helmintos, ¿ya? ¿Ok? Recuerda que estos helmintos, haciendo un paréntesis, ya se clasifican en nemátodos platelmintos, nemátodos, ya sabes, gusanos cilíndricos, ¿ok? Mientras que los platelmintos, gusanos planos, como te había referido, se clasifican cestos, tremátodos, ya sabes la diferencia. Pero recuerda de que estos nemátodos, como el Ascaris lubricoides, así como también como el Enterobium vermiculares, son los que más parasitosis más frecuentemente van a presentarse. ¿De acuerdo? Ahora, si bien es cierto, tú ves ahí pues de que el filo nemátoda tiene dos clases, la de Neporea y Sermentea, esa idea, no se me equivoca. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos clases? A ver, Adenporea y Sermentea. Adenporea. La forma. Bueno, morfológicamente no hay una diferencia, ¿ya? Lo que pasa está relacionado con la presencia de aletas caudales, ¿ya? En la Adenporea generalmente las aletas caudales no se presentan, digamos, cosa que sí se deben hacer en Sermentea, ¿de acuerdo? Ahora, lo más importante son las familias, ¿ya? En este caso, mira, ve, tenemos la familia, en este caso la Trichinellidae, ¿ya? Que va a incluir sobre todo a género Trichinella, ¿ya? Y incluye pues esta especie llamada Trichinella spiralis. Creo que hay un grupo de exposición en la parte de práctica que habla justamente de Trichinella spiralis, ¿ya? Que no es muy frecuente acá en el Perú, pero tienes que saber conocer, ¿ya? Luego está la familia Trichuridae, que incluye al género Trichura y destaca el Trichuris trichura, también produce una patología que puede producir inclusive hasta prolapso rectal, digamos, el paciente joven. Pero acá está lo que más nos interesa a nosotros, ya el orden Ascaridia, donde se encuentra pues el género Ascaris, donde destaca pues el Ascaris lumbricoide, que es el parásito, la lombriz intestinal, entre comillas, ¿ya? Y que es la parasitosis más frecuente. Y en segundo lugar, de la familia Oxyuridae está pues el Enterobium vermicular, más conocido como Oxyuro. Si tú observas, hablando ahora sí ya netamente de Ascaris lumbricoides, el Ascaris lumbricoides es la especie representativa justamente del ser humano, pero hay especies que son propias, por ejemplo, de animales, como el perro, el Ascaris toxocara en el perro, el Ascaris sum en el cerdo. Importante saber de que este Ascaris lumbricoides puede llegar a medir hasta 30 centímetros. Lo viste tú, digamos, en el video, ¿ya? La hembra puede llegar hasta 30 centímetros y obviamente pues destaca su importancia clínica porque no solamente va a producir alteraciones a nivel gastrointestinal, sino que también a nivel pulmonar, ¿de acuerdo?
produciendo un cuadro muy similar a un cuadro de neumonía, síndrome de Loeffler se llama. Ahorita lo vamos a ver. Forma parte de los llamados geolintos, o sea, dentro de su ciclo tiene que pasar por la Tierra, ¿ya? Es un ciclo biológico monooxeno, ¿ya? Capaz de realizar el ciclo de luz, ¿ya? Y se va a ubicar a nivel intestino delgado. ¿Dónde específicamente? Duodeno, ¿ya? Principalmente yeyuno aquí, ¿listo? Color blanco, amarillento, rosado, y ya sabes que presenta dimorfismo sexual. Hablando de estadios evolutivos, ¿ya? Aquí tenemos el adulto. ¿Cuál es el macho? ¿Cuál es la hembra? ¿Qué me dicen? El macho. El más chiquitito. Claro, este de acá, obviamente el macho, humilde, tranquilo, mira, ¿ya? Es más pequeño, ¿ya? Por eso abusan de él, pequeño, ¿ya? Mientras que la hembra es mucho más grande y abusiva, ¿de acuerdo? ¿Es acá? ¿De acuerdo? ¿Cómo diferencio yo el macho de la hembra aparte del tamaño? A ver, ¿qué me dice? ¿La colita? Posterior. Claro, mira, ven, en el sector posterior, ya en el extremo posterior, el macho, así como la gran mayoría de los nematos, va a presentar un extremo, aparte de la cloaca, un extremo ya curvado, incurvado, como puedes apreciar acá, ¿de acuerdo? En cambio la hembra, su extremo posterior es recto. Entonces, fácil de reconocer entonces, número uno, la hembra es de mayor tamaño, ¿ya? Segundo, en el extremo posterior el macho tiene una terminación incurvada, la hembra es recta, ¿de acuerdo? Aparte también que el macho, gracias a la musculatura especializada que posee, también presenta las espículas que obviamente necesita para la copulación, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al sector anterior donde se encuentra la boca, es característico la presencia de los labios, ya 3 labios, que obviamente pues son característicos, digamos, de este parásito, de este Ascaris lumbri. Por su vida promedio, ¿cuánto viven? Un año. Y si tú observas este cuadrito, mira, ve, observa. El macho puede llegar a medir hasta 20 centímetros, la hembra 25, 30 centímetros. Es un reporte de un Ascaris lumbricoide hembra que llegó a medir hasta 50 centímetros. No me hubiera gustado conocerlo, ¿verdad? Ok, muy bien. Se dan cuenta entonces, básicamente, pues esas son las grandes características que presenta pues el estadio adulto. Y si hablamos de huevo, ya tenemos que hablar específicamente de que para estadio, bueno, en este caso para diagnóstico, estadio de diagnóstico, ya porque los huevos van a ser eliminados en las heces, estos pueden ser fertilizados como también no fertilizados o infértiles también. Si ustedes observan esta imagen de acá, ¿cuál creen ustedes que sea el fertilizado y cuál es el no fértil? Fertilizado en la A. ¿Cuál es? De la derecha a izquierda en esta imagen. Izquierda. Izquierda. Derecha. En esta imagen de acá, ¿cuál sería el fértil? ¿Cuál el infértil? La derecha. El de la derecha sería el fertilizado, mientras que este de acá es el infértil. Si te das cuenta, tiene esa forma característica alargada, ¿ya? Ahora, justamente acá debemos expresarte de que, digamos, el huevo, en este caso, presenta 3 capas, sobre todo la más externa, que es característica, y presenta pues esta forma de mamelones, por eso se le llama pues capa mamelonada. Y internamente, obviamente, pues se encuentran las otras 2 capas ya que presentan, que sería pues, en este caso, la adventicia y la vitelina, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda de que una cosa es un huevo fertilizado y otra cosa es un huevo embrionado, ¿ya? ¿Qué implica que sea fertilizado? A ver, ¿qué entienden por fertilizado? Que tanto bueno, que haya venido de la hembra y que lo fertilice el macho. Claro, exactamente, hay una unión de gametos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero eso no garantiza de que llegue a ser embrionado. Embrionado cuando ya comienza a desarrollarse ahí en el interior, obviamente, el nuevo parásito, o en este caso la larva, ¿ya? Que se va a formar, ¿de acuerdo? Entonces, característica entonces de los huevos, presentan 3 capas, ya sobre todo la externa que es característica mamelonada, ¿de acuerdo? Y la infértil, ya que tiene obviamente pues esta forma característica alargada. ¿Listo? Ahora, se puede presentar
digamos, huevos descorticalizados, ¿sí o no? Sí, te puede presentar, ¿ya? No pueden, como acá, por ejemplo, ¿ya? Este, pues, es un huevo descorticalizado, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa esto? Que se da corta. Que no presenta la capa Mamelónica. mamelonada, ¿de acuerdo? Que es característica, obviamente, pues, de este huevo de Ascaris lumbricoides. Ok, ¿La presencia de mamelones de qué tipo de estadio? no, es una capa formada normalmente, digamos, o naturalmente, digamos, este tipo de huevos. Siempre se va a presentar. Sí, siempre se va a presentar. Ahora, si de repente ante la exposición, digamos, frente a algunos agentes, por ejemplo, jugo gástrico, por ejemplo, a nivel de estómago, generalmente se desencadena la descorticalización y se va a liberar, digamos, de esta capa, ¿no? Para que obviamente pues sea más fácil las otras capas para que pueda liberarse la larva, como vamos a ver dentro de unos momentos. Profesor, usted mencionó que los huevos eran el estadio diagnóstico, pero ¿todos entrarían dentro del estadio diagnóstico? O sea, Sí, todos los tipos. huevo fertilizado y no fertilizado. Porque igual van a ser expulsados todos. Exactamente, porque van a ser expulsados a través de las heces, como vamos a ver en un momento. Sí, dígame, doctor. ¿Ya? Entonces, estadio diagnóstico sería huevo fertilizado y no fertilizado, que es muy diferente a que sea embrionado. Ahorita vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos con el ciclo biológico. Vamos a ver qué pinta más. Muy bien, definitivamente pues el estadio, en este caso infectivo, ¿cuál va a ser? Un huevo, pero un huevo embrionado y que contiene en su interior una larva, ¿sí o no? ¿Ya? Recuerden de que hay larva 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? ¿Ya? Si han estado haciendo lectura, ya saben eso. ¿Qué tipo de larva estará acá a este nivel y que es infectivo? L2. L2, ¿de acuerdo? Entonces, un huevo, ¿ya? En este caso, larvado, L2, que está, digamos, en aguas, alimentos, digamos, contaminando este tipo de... va a ingresar por la cavidad oral, ¿ya? Va a llegar al nivel de estómago y en el estómago el jugo gástrico desencadena la descorticalización, la pérdida de la capa externa mamelonada. ¿Ok? Llegando obviamente después al nivel del intestino, duodeno específicamente. ¿Y qué pasa ahí? ¿Sigue siendo L2? No, se va a diferenciar ya en qué? En L3. Voy a dibujar bien mi L porque si no, ya, L3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿va a quedar estático acá? No. Ya generalmente va a llegar a los vasos sanguíneos hepáticos, ingresa al torrente sanguíneo y por vía sanguínea, ¿a dónde crees que se va a dirigir? Hacia los pulmones, ¿ya? Pero sigue manteniéndose como L3. Y en los pulmones, ¿ya? Va a comenzar a desencadenar el cuadro que te refería, que es similar a una neumonía. A ese síndrome se le conoce como síndrome de Loeffler. ¿Por qué se caracteriza? Número 1, ¿ya? Siendo un parásito y todavía a nivel pulmonar, definitivamente va a desencadenar pues una respuesta del sistema inmunológico. ¿Cómo se manifiesta esa respuesta inmunológica? ¿Cómo creen? Hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Donde obviamente pues inclusive favoreciendo el proceso inflamatorio, ¿ya? Se va a producir una eosinofilia bastante marcada, ¿ya? Va a haber una gran cantidad de liberación de histamina inclusive, donde obviamente pues tú sabes actúan las inmunoglobulinas E, ¿ya? Que va a producir la desgranulación de ¿quién? Tanto de mastocitos como de basófilos y también inclusive de los eosinófilos. Y la presencia de esa histamina, tú ya sabes pues cómo va a producir pues que se produzcan pues prostaglandinas y te favorezcan ¿qué cosa? La inflamación. Ese es uno. Y si hay inflamación, ¿qué va a suceder a nivel de pulmón? Siempre que hay inflamación, una mucosa, ¿qué es lo que se va a comenzar a formar? Mucus. Se va a fomentar la liberación de exudados. Y eso en un pulmón, ¿qué va a provocar? ¿Se podrá realizar la hematosis de manera adecuada? ¿El intercambio gaseoso? Falla No. respiratoria. Claro, hay una
alteración en la fisiología respiratoria, ¿ya? O sea que se va a ver influenciada la saturación de oxígeno. ¿Listo? ¿Puede llegar a una hipoxia? ¿Qué dices? Sí. Sí, puede llegar a una hipoxia. ¿Ok? Respuesta también del sistema inmunológico frente a la presencia de estas prostaglandinas. ¿Será también la fiebre o no? Sí. ¿Desencadena cuadro febril? Bastante severo. Y si hay mucus exudado, ¿qué va a hacer tu pulmón? ¿Va a ¿Qué va? expulsarlo? Va a tratar de expulsarlo. ¿Qué viene ahí entonces? El gusano, el parásito. ¿Ya? La tos, ¿ya? El cuadro tusígeno severo, que puede ser inclusive llegar a ser sanguinolento, ¿qué dices? Sí. Claro que sí, ¿de acuerdo? Entonces, eso caracteriza justamente pues al síndrome de Lofer, ya que el L3 se encuentra a nivel de pulmón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso te refería que esta parasitosis, si llega un paciente, no vayas a pensar que solamente va a haber una respuesta a nivel gastrointestinal, tienes que pensar también a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Por eso es importante que usted haga una correcta historia clínica, ¿ya? Y es por eso que es importante también paréntesis, ¿saben hacer historia clínica? Sí. ¿Todavía? Sí, sí me voy a... Les han enseñado, ¿no? Ya. Anamnesis, ¿saben lo que es la anamnesis, no? Ya, muy importante por eso la anamnesis, ¿ya? Para poder, digamos, sacar la información al paciente y que le va a permitir hacer usted un diagnóstico, sino diferencial, inclusive también definitivo. ¿Ok? Entonces, Profesor, disculpe, le dio un nombre específico a la tos con sangre que sería... Mencionó un nombre. hipóptesis. Gracias. Entonces, madura acá, ¿ya? Pero sigue siendo L3, ¿ya? ¿Cómo crees tú que va a regresar al intestino? Sale por dónde? Va a llegar a tu tráquea, pasa a la laringe, va a llegar a tu cavidad oral. ¿Y por dónde ingresa? Por el esófago. ¿De acuerdo? Llega nuevamente al estómago, va a llegar directamente al intestino. Toda esa migración que tú ves, ¿ya? Todo ese viaje migratorio, larvario, ¿ya? Se conoce como ciclo de luz. Exactamente. Ese es el famoso ciclo de luz. ¿De acuerdo? O los también, ¿ya? Y cuando llega acá nuevamente al intestino, ¿ya? Ahí se diferencia en qué, a ver, L, aquí estamos hablando de L4, ¿ya? Muy importante que se diferencie en L4 porque ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Llega a estadio de adulto. ¿Hasta cuánto puede medir la hembra? ¿Qué hemos dicho? 30 centímetros. Dime. Del esófago dice que va al intestino llegado otra vez. Sí, ingresa su camino nuevamente por el estómago y llega al intestino. Y llega nuevamente, acá sí ya se diferencia en L4, ¿ya? Estadio muy importante porque le va a permitir llegar a la maduración plena, que en este caso viene a ser el estadio de adulto. Y el activio. ¿Necesariamente tiene que ir primero al Sí, sí. Va madurando en cada uno de el ciclo de luz. Profesor, Es más, sí. ahí sí, cuando es L4 se instala en duodeno o en grueso. Duodeno. Ya, intestino delgado. Ya recuerden, este es el intestino delgado. Por eso les he mostrado ese video del intestino delgado, de la obstrucción del intestino delgado, ¿ya? Para que vean pues hasta qué su multiplicación, digamos, puede llegar pues a obstruir la vía intestinal en este caso. Entonces, justamente ya se diferencia, llega a estadio adulto, ¿ya? Y ya sabe pues las características propias del estadio adulto, tanto la hembra como el macho, ¿ya? Se aman, se quieren acá, fertilizan, produce huevos, ¿de acuerdo? Tanto huevos fertilizados como no fertilizados. Y estos son eliminados a través de ¿quién? De las heces, ¿de acuerdo? Y es por eso que para tu estadio de diagnósticos tienes que incluir huevos fertilizados e infertilizados, ¿ya? Pero esto no significa que sean embrionados, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Podrá estar fértil, porque al salir, dime, ya, porque al salir, ¿ya? ¿A dónde crees que va a llegar?
¿Qué dice acá? Se va al suelo, ¿sí o no? ¿Ya? Ese geotropismo positivo que tiene estos parásitos. Llegan al suelo y de ahí empiezan a embrionar. Pero embrionan de manera directa a partir del fertilizado. No. ¿Por qué? Porque tiene que haber ciertas condiciones ambientales idóneas para que pueda producirse o pasar a un estadio embrional. Temperatura, humedad también, ¿ya? Condiciones idóneas que permitan que este huevo fertilizado se convierta en embrionado. Y es ahí que ya obviamente pues comienza a producirse la multiplicación celular, llegándose pues a formar el estado larvario. Primero L1 y después llega hasta L2, ¿de acuerdo? Que obviamente pues va a hacer ingresar a tu organismo tras el consumo de tanto alimentos, aguas contaminadas, ¿de acuerdo? Con este parásito ingresa y empieza nuevamente el ciclo, incluyendo tu ciclo de luz, incluyendo el síndrome de Loeffler a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Se Profesor, entendió? Sí. L1 sería embrionado y L2 larvado, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Se entendió hasta acá entonces? Si yo te pregunto entonces, ¿cuál sería el estadio de diagnóstico? ¿Qué me tienes que decir? Huevo fertilizado. Huevo fertilizado, Fertilizado. no fertilizado o enfermo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuándo se convierte en embrionado? En el suelo. Cuando las condiciones ambientales como Como lo temperatura, favorecen. humedad, etcétera, ya favorecen obviamente pues y activan este proceso de embrión. ¿Cuál sería el estadio entonces infectivo? Huevo Huevo larvado. Huevo larvado, ¿ya? ¿Pero qué L? L2. L2, ¿de acuerdo? Muy bien. Mira que te he hablado yo, mira, ve, de huevos fertilizados. Estamos hablando de que para su diagnóstico, como prediagnóstico, se tendría que hacer un examen parasitológico, ¿de acuerdo? Te he hablado también de sistema de respuesta al sistema inmunológico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si hay una respuesta inmunológica? ¿Hemograma? Inmunocromatografía. Hemograma, ya, prueba serológica, ya, ELISA, Inmunocromatografía. Western blot. También, pero básicamente pues tu prueba de ELISA, confirmatoria Western blot, por ejemplo, también es muy utilizada, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá, no? Ya, si te pregunto, sí. Allá primero. El diagnóstico usamos examen Coproparasitológico y también. ELISA o solo Serológicos, ELISA, puedes utilizar IFI también. Ah, puedes pero se utilizar. utiliza los dos. El Los dos. Claro, sí, Ah, cualquiera los de ellos dos. puede ser. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estás buscando ahí? Cuando hacemos serológica, ¿qué estamos buscando? Inmunoglobulina. Sí, ¿Cuál, pero creen- para que sea confirmatorio tengo que utilizar los dos. la- Tanto serológico como ese. ¿Cuál sería más específico? Copro. No, hablando de serológicas. Ah, Western, no, de acuerdo, ¿ya? Más específico. Pero se ha entendido también esto del síndrome de Loeffler, el ciclo de luz, se ha entendido, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos perfectos, no? Sí. ¿Cuál podría calificar como nuestra... ¿Cuál está? Ya, ¿quieres para tu informe, no? Te voy a dejar de tarea mejor. ¿Ya? Pero se ha entendido el ciclo, ¿no? Parece complicado, pero en realidad es bastante simple nada más. Listo. ¿Listo? ¿Estamos bien, no? Ujú. Ya. Así que ya sabes, ¿ah? Ahora, si te pregunto entonces, ¿qué es un geolminto? Ya sabes por qué es un geolminto. Ya sabes por qué. Ahí en las preguntas está qué es el ciclo de luz. Ya sabes qué es el ciclo de luz. Yo te hubiera preguntado qué es el síndrome de Loeffler también. Muy característico de este cuadro. O sea, recuerda que en este tipo de parasitosis tienes que estar atento no solamente a los cambios o las manifestaciones a nivel gastrointestinal, sino también a nivel pulmonar y todo lo que acarrea, digamos. Por eso la sintomatología no solamente es gastro, sino también a nivel pulmonar. Recuerda, un cuadro muy similar a un cuadro de neumonía. ¿Listo? Todo lo que te he explicado está ahí. ¿Listo? Muy bien. Y muy importante, recuerda, en este ciclo de luz, la migración larvaria, digamos, ya tan importante, sobre todo a nivel pulmonar, porque ahí que se va a producir la maduración, ¿de acuerdo?
Y obviamente al estar presente ahí, un cuadro inflamatorio va a producir vasodilatación, ¿ya? Si hay vasodilatación, ¿es más fácil que produzca hemorragia o no? Claro que sí. Si hay vasodilatación, cuadro hemorrágico, por eso el paciente puede disputar el parásito inclusive, pero también con secreción o esputo, digamos, sanguinolento. ¿Ya? Sanguinolento. Muchas veces inclusive, a veces se puede confundir con cuadros, digamos, de TBC y al final termina siendo pues una parasitosis, ¿ya? Sobre todo pues por el cuadro febril, ya característico, ¿ok? Ahora, ¿podría desencadenarse una reacción de hipersensibilidad del tipo 1? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, si liberas histamina. Claro que sí. Recuerda ahí que estamos hablando de que hay formación de inmunoglobulina E, que tú sabes, de todas maneras va a activar obviamente pues la degranulación elevada de histamina, y eso puede producir un cuadro de hipersensibilidad del tipo 1. ¿Ya? Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué es necesario que este parásito llegue hasta el pulmón? ¿Por qué me dirás? Porque necesita, ¿qué cosa? Madurar. ¿De acuerdo? La maduración muy importante. Y si hablamos entonces de acción patógena de adultos, ¿cuál es el peor cuadro ya que se puede presentar? Sí, en adultos, patógena. Claro, ¿qué puede provocar? Una obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Una obstrucción intestinal. Ahora, tú sabes de que este parásito, muy bien has dicho tú, de que tiene movimiento, gracias a esa gran capa muscular que posee, ya, sobre todo la somática, que le favorece que se pueda mantener en el haz de luz del intestino y a su vez también pueda movilizarse, tener movilidad. Y eso puede provocar que tenga migraciones erráticas, ¿o no? ¿Qué dices? Sí. Claro que sí, ¿ya? Y esas migraciones erráticas pueden producir a la larga infecciones secundarias, sobre todo bacterianas. Imagínate que un ascaris llegue, por ejemplo, a nivel de apéndice. ¿Podrá provocar una apendicitis? ¿Qué dices? Claro que sí. ¿Puede llegar a una peritonitis? Sí. Claro que sí. ¿Puede producir una perforación intestinal también? ¿Qué dices? Claro. Sí. ¿Puede llegar a la vesícula biliar también o no? Claro que sí. Si llega a vesícula biliar, ¿qué podría pasar, por ejemplo? ¿Qué caracterizaría, digamos, esa migración errática? Hepatomegalia. No, Ictericia. Ictericia. Podría desencadenarse una ictericia. ¿Ya? Muchas veces cuando se utiliza, pues, o sea, se encuentra como hallazgo, digamos, a nivel de vesícula biliar. ¿De acuerdo? Ahora, donde se presente, digamos, donde migre, digamos, puede producir una reacción, digamos, del propio sistema inmunológico, así como alteración de la fisiología orgánica, ya, del tejido, obviamente, donde esté, pues, invadiendo, o esté migrando de manera errática, ¿de acuerdo? Pero ahora quiero que entiendas algo, ¿ah? Normalmente, en su gran mayoría de los casos, generalmente son asintomáticos, ¿ah? Asintomáticos. Generalmente, pues, cuando ya se producen grandes alteraciones, es que recién ahí ya van a producir los cuadros que estamos refiriendo. Ahora, ¿qué caracteriza o qué característica o qué condición, mejor dicho, tendría que presentar el paciente como para que se vuelva más sintomático? Baja el sistema inmunológico. Claro, inmunodepresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces ya sabes, cuadro más severo, tu obstrucción intestinal. Ahora tú ya sabes que dentro de los mecanismos inmunes contra justamente los alimentos, ya como se da a nivel de los nematos, sobre todo Ascaris lumbricoides, que recuerda es la parasitosis más frecuente, ya se va a producir pues toda la respuesta propia, tanto de inespecífica como específica. Inespecífica, básicamente, ¿qué se va a producir? Tu inflamación y toda la cascada que eso conlleva, que va a activar justamente pues a los mecanismos tanto innatos como también la adquirida, ¿ya? Sobre todo la activación de los TH2. ¿Qué es TH2? Linfocitos de Helper, ¿ya?
que obviamente va a favorecer la liberación ya de una gran cantidad de interleucinas que van a favorecer el cuadro, digamos que y las manifestaciones clínicas que se presentan en estos pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien, y hablando de manifestaciones clínicas, creo que es obvio, acorde al ciclo inmunológico, ya sea a nivel pulmonar, ya sea a nivel, intestinal, van a producir manifestaciones clínicas. A ver, si se encuentra, por ejemplo, a nivel pulmonar, recuerda, se presenta este síndrome de Lofer, ¿ya? O también llamada, no por la pura, también se le llama neumonía, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué se caracteriza, recuerda? La presencia de eosinófilos. Ya, gran cantidad de eosinófilos. ¿Qué más? A nivel pulmonar, fiebre, ¿qué más? Vamos, hemos hablado hace un rato. La tos con sangre. Tusígena, claro, con sangre, ¿ya? Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Exudado, gran liberación de exudado, mucus, ¿ya? Propio, ¿por qué? Porque hay una respuesta, recuerdo, del sistema inmunológico. ¿Fue necesario que usted se aprenda las manifestaciones clínicas? Sí. No, simple lógica nada más, simple lógica. Puede llegar inclusive a cuadros de hipoxia, ¿sí o no? ¿Ya? Si hay hipoxia, hay baja en la saturación de oxígeno. ¿Influirá la saturación de oxígeno en el paciente? ¿Qué dices? Claro que sí. ¿De acuerdo? Eso es porque, en este caso, ¿qué tipo de larva se encuentra a nivel llega a madurar, digamos, la larva? ¿Qué tipo? A nivel pulmonar. 2 o 3. 3. La larva tipo 3, L3. madura y luego obviamente pues sale de la vía respiratoria, ingresa por vía digestiva, ya sabes, se diferencia en L4, ya produciendo, llegando al estadio de adulto, que obviamente pues en este caso ya obviamente pues va a producir pues todos los cuadros que son propios de a nivel intestinal. ¿Habrá dolor o no? Sí. De hecho que hay dolor. ¿Habrá diarrea o no? Sí. ¿Qué dices tú? ¿Llegará a ser disentérica? Sí. ¿Qué dices? ¿Por qué se caracteriza una diarrea disentérica? ¿Qué hay? Sangre y mocos. Mocos, sí. ¿Puede llegar o no? Sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más? A ver. Usen lógica nada más. Tenesmo. ¿Tenemos? ¿Puede producirse tenemos o no? ¿Qué dice acá? Sí. Claro que sí se puede producir tenemos. Pero vamos a la parte más importante, porque ¿qué hace el parásito, digamos, en el intestino delgado? Anemia. Claro, tú sabes que va a comenzar a aprovecharse de tus nutrientes. Consume nutrientes, tu vasca va a estar gordo, ¿no? En cambio, ¿qué le pasa al paciente? Obviamente puede llegar a cuadros ya de malnutrición, lo que acarrea que se pueda presentar cuadros de anorexia, puede presentarse cuadros de, anemia, ¿ya? Y toda la subsecuente complicaciones que se pueden dar por estos cuadros, ¿ya? Por eso, inclusive, hay palidez, pérdida de peso, malestar general, etcétera, etcétera, ¿ya? Y si es que hay migración errática, pueden producir cuadros tan severos, ¿no? Si llega, por ejemplo, recuerda al apéndice, ¿qué te puede producir? Apendicitis, ¿ya? Porque promueve infecciones secundarias bacterianas, ¿de acuerdo? Diverticulitis, perforación, abscesos hepáticos. ¿Cómo crees que se puede presentar un absceso hepático por la presencia de ascaris? Infección secundaria bacteriana, ahí está, abscesos hepáticos, obstrucción laríngea también. Y si hay, digamos, una migración errática que, por ejemplo, puede influir para que, digamos, el parásito pueda salir, ya sea por la nariz, o pueda salir por la boca. ¿Sabían eso o no? Puede ser ahí asqueroso eso, ¿no? Es que creo que en la etapa donde se hace el ciclo de los, creo que ahí puede Sí, salir, puede ¿no? migrar, digamos, nariz, boca, ¿ya? ¿Ok? Y también puede llegar vía biliares, vesícula, hígado, riñón, apéndice, conducto lacrimal, vejiga, imagínate, ¿ya? Y en cada uno de ellos producir complicaciones. Si llega al conducto lacrimal, ¿cuál sería la complicación? Llora menos. ¿Ah? Daño ocular.
¿Te imaginas? De hecho, un cuadro inflama todo. Si hay inflamación, ya viene la cascada de todas las manifestaciones clínicas que se presentan en el tejido. Muy bien, entonces te das cuenta de que no es necesario, digamos, memorizar, digamos, las manifestaciones clínicas. Es simple lógica nada más. Dígame, doctor. Ya que la lava puede llegar hasta esta zona, también puede llegar hasta No, ya un poquito difícil que llegue, digamos, digamos, la estructura ósea, ya las barreras, ¿no? Sí, el mate se va a ver un poquito difícil que permita, ¿ya? Un poquito difícil. ¿Listo entonces? ¿Ya? A ver, observa este niño, a ver. ¿Cómo se llama eso? Distensión abdominal. ¿Es porque está gordito o porque hay una gran cantidad de parásitos? ¿Qué es? Un montón de parásitos, ¿de acuerdo? Y mira, ves un L3 acá, mira, ve, a nivel pulmón, tejido pulmonar. Recuerda, llega a este nivel, ¿para qué? Para producir maduración, para que regrese al intestino y se diferencie en L4, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, y tu diagnóstico, ¿ya? Simple lógica. Mira este cuadrito de acá, ¿ya? ¿Será importante también conocer la cantidad de huevos por gramo? Claro que sí, porque eso te da a ti te da fe, digamos, si el cuadro puede ser leve, moderado o severo, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Será lo mismo tratar un cuadro leve que un cuadro severo? No, es completamente diferente. Entonces, según la clasificación de la OMS, de acuerdo al recuento de huevos, ¿ya? Está ligado directamente con, digamos, el tipo de cuadro, ¿ya? El tipo de la intensidad, digamos, de la infección. Leve, menos de 5.000. Moderado, 5.000 a 50.000. Más de 50.000 ya estamos hablando de infección. Pero para hacer un recuento de huevos, ¿qué necesito hacer? Tienes que hacer tu coproparásito lógico. Díganme ustedes una prueba cuantitativa que podríamos utilizar acá. Cato-Cax. Excelente, me da gusto. Yo vine a esta sección porque me decían que acá son notromes y aparte que son fanáticos de la U, me dijeron, por eso. Alianza. Ay, ya, muy bien. Cato-Cax es el único cuantitativo, pues, Sí, de cajón. Y eso te va a permitir a ti determinar la cantidad de huevos ya por gramo de ese. ¿De acuerdo? Y ahí tú determinas, de acuerdo a la cantidad de huevos, si el cuadro es leve, moderado o severo. ¿Se entendió eso, no? Ya, listo. ¿Podremos utilizar un hemograma acá también? ¿Qué dices? ¿Un hemograma servirá? Sí, para ver eosinofilia. Claro, para ver qué cosa. Eosinofilia. Si ves ahí, haces tu hemograma, de repente el paciente no presenta, digamos, alguna manifestación clásica, haces tu hemograma y ves ahí eosinofilia, que está disparado el número de eosinófilos, entonces tienes que sospechar que hay un parásito y ahí comienzas a relacionar, ¿de acuerdo? Se puede utilizar pruebas también, imagenología, ¿se puede utilizar acá? Sí, claro que sí, ya sea de contraste, directa, pues obviamente que va a manifestarse, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, pues puedes usar pruebas serológicas también. ¿Qué hemos dicho? ELISA, ¿qué más? IFI, Western blot, ¿de acuerdo? Y con respecto al tratamiento, y acá sí quiero que me digas, ¿ya? A ver, clásicos antiparasitorios, el albendazol y el mebendazol. A ver, mecanismo de acción del albendazol y del mebendazol. A ver, Actúa en el ADN. ¿qué me dice? No. ADN. No, eso es en la para... musculatura, para evitar que se... Ya, pero ¿cómo? Pues, pero ¿cómo? Ahí está lo fregado, dice, ¿no? Actúan sobre la polimerización de los microtúbulos. Doctora, ¿cómo está formado un microtúbulo? ¿Te acuerdas ese dímero? Alfa, beta, tubulina. ¿Ya? Y cuando se polimerizan, se unen obviamente y te forman el microtúbulo. Paréntesis. ¿Cuál es la función del microtúbulo? Acuérdense. ¿Qué dice?
¿Está relacionado directamente con la fisiología celular? Sí. Sí. Ya, sobre todo por el movimiento de las organelas. Entonces, gracias ya a estas microtúbulos que se pueden movilizar las organelas y obviamente cumplir su función. ¿De acuerdo? Si se alteran los microtúbulos, prácticamente paralizas a la célula y paralizas al parásito. Y si actúa a nivel muscular, ¿qué va a suceder? Va a darse una parálisis muscular. Si se da una parálisis muscular, ¿qué va a pasar con esa? ¿Ah? No hay movimiento, no va a poder quedarse ya en la, digamos, en el haz de luz. Se queda paralizado y es eliminado a través del haz. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Y alternativas, el pamato de pirantel, el citrato de pirancina. ¿Ya? Pero estos dos son los clásicos y ahí tienen sus dosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los que, lo que nos dijiste sobre la polimerización de los microtúbulos era mebendazol y... Ambos, porque son de la misma familia. Solamente que el albendazol altera la polimerización de los microtúbulos, pero a nivel general, ¿de acuerdo? En cambio, el mebendazol directamente a nivel de los microtúbulos del citoplasma. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ya te mostré este video. Bueno, este video, pero vamos a ver. Aunque yo lo vi similar al que te he mostrado, ¿ya? Donde obviamente, pues, típico cuadro de obstrucción intestinal. Dígame. Con ciclo de luz se refiere al ciclo biológico completo de este parásito. No. La migración, digamos, del estadio larval. A eso se refiere, ¿ya? Iniciaría una vez que está en el estómago cuando se rompe la... Claro, no, básicamente cuando llega al intestino delgado y ahí empieza. ¿Por qué? Cuando llega al intestino delgado, al duodeno sobre todo, ¿ya? El L2 se va a diferenciar ¿en qué? En L3. Ese L3 tiene que madurar. Y para madurar es que justamente comienza a migrar. Como migra, generalmente pues agarra el hígado, vasos sanguíneos del hígado, ¿ya? Y va a llegar por a través del torrente sanguíneo, va a llegar hasta el pulmón. Y es en el pulmón donde se encuentra el ambiente adecuado, obviamente, para que pueda, obviamente, pues, madurar. Si yo hablo de ambiente adecuado, digamos, ¿qué condiciones se tendría que dar a nivel del pulmón para que pueda, pues, desarrollarse o madurar este estadio, este L3? ¿Qué condiciones se pueden dar? ¿Presencia de oxígeno? Claro que sí. ¿Ya? Segundo, ¿qué más? ¿Temperatura? Claro que sí. ¿Qué más? Abundante irrigación también. ¿De acuerdo? Entonces, madura y es por eso que después comienza, pues, sale por la vía respiratoria, ingresa por la vía digestiva y regresa al intestino ya maduro para diferenciarse en L4. ¿Ya? Y ya si se diferencia en L4 ya básicamente se va a desarrollar el estadio adulto, el crecimiento. Y por último, vamos a ver el interior auricularis, ¿de acuerdo? Ya de todas las parasitosis, la segunda en frecuencia, ya muy característico. Solamente que ¿Más de niños? Claro, en este caso, digamos, este parásito es bastante pequeño. Ya la hembra puede llegar a medir hasta 13 milímetros, el varón humildemente pues, puede llegar a 8 y encima el varón copula y se muere todavía en sí. ¿Ya? O sea, solamente sirve para copular. En todo caso, ¿ya? Sepan ustedes, aquí está el ciclo, muy característico, solamente que este ciclo es bastante corto, a las 4 o 6 horas ya se está eliminando huevos, ¿ya? Para que obviamente pues por contaminación feco-oral, ¿ya? Va a llegar nuevamente a ingresar. Algo muy característico, por si acaso la hembra, ¿ya? Va a depositar sus huevos en la zona perianal, ¿de acuerdo? A ciertas horas del día, creo, ¿no? Claro, básicamente en la noche sobre todo. Deposita los huevos, pero esto favorece el prurizo, ¿ya? Es por eso que ves personas que están constantemente rascando, sobre todo en los niños, ¿ya? Y eso provoca pues unos grandes cambios clínicos en un paciente, sobre todo en paciente niño. Le puede producir insomnio, le puede producir anorexia, cambio de estado de ánimo, bruxismo inclusive le puede producir. ¿Han escuchado ese famoso rechinar de los dientes nocturno? ¿Ya? Está relacionado directamente con esta parasitosis, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá, ya el prurito, ahí está, ¿ve?
Ya, pero esto vamos acá. ¿Dónde está? ¿Qué? Nada más. ¿Dónde está su? Me comieron el. Sus estadios, creo que es. ¿Cuál es el estadio Bueno, de ya. diagnóstico efectivo? Ya, L1, efectivo L1, ¿de acuerdo? Entonces, pero el periodo es corto en realidad, ya 4 o 6 horas, ya básicamente ya este huevo es se elimina el huevo y este es infectivo, ¿de acuerdo? Un dato adicional también, recuerda de que basta que un miembro de la familia tenga este parásito, todos lo tienen. toda la familia tiene que tratarse. Doctor, los ¿De acuerdo? estadios infectivos sería L1, ¿verdad? L1, sí. Nada más. Ahora, sí, L1. Es rápido, digamos, el desarrollo. Huevo, ¿verdad, profesor? Sí, huevo, le colocan huevo. Ya sabes, prurito anal puede producir insomnio, puede producir bruxismo, ¿ya? Cambios en estado de ánimo, ya irritabilidad, por ejemplo, ya pérdida de apetito, malestar general, etcétera, 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 ¿ya? Puede llegar a producir infecciones vaginales. ¿Qué Sí, dices? también. Sí, por migración también, ¿ya? Puede producir infecciones vaginales, ¿de acuerdo? Bueno, pues en casos ya extremos podría provocar colitis, dolor abdominal, adenomas peritoneales, pero tendría que ser bastante complejo, digamos, ¿ya? Una característica, por si acaso, del huevo de Ascaris, perdón, no veo acá, bueno, ya seguramente lo han quitado, ¿ya? Los huevos de Enterobium mercurialis tienen una forma característica, en forma de invertida, ¿ya? Y si quieres reconocerlo fácilmente, piensa, ¿conoces el pan francés o no? Sí. Ya, piensa en pan francés, es igualito, ¿no? Igualito el pan francés, ¿ya? Pero le vas a colocar de invertida en las respuestas si te preguntan, ¿ya? No vas a decir, el doctor Gambón me ha dicho pan francés, por favor, ¿ya? Solamente para que puedas ubicar rápidamente, ¿ya? Porque lo vas a ver. Por si acaso, tanto en este estadio adulto, ya sabes que la hembra, también en su extremo posterior, es afilado, alargado y afilado, ¿ya? El macho, en cambio, es incurvado, pero obviamente de menor tamaño. Profesor, ¿Puedes apreciar? las características morfológicas son iguales, lo único que varía es el tamaño. El tamaño, sí, básicamente. Hay dimorfismo sexual, dígame. ¿Está invertida esa que nuevo? ¿Pero? Lo que dijo de T invertida. De invertida, D invertida. ¿ya? Y huevo. El huevo tiene esa típica forma característica, ¿ya? Es muy fácil de reconocer el huevo de Enterobium vermicularis, ¿ya? Piensa en pan francés, pero escribe de invertida, por favor, ¿ya? Y una Forma prueba, invertida. sí, y una forma clásica, pues, Técnica de para Graham. su diagnóstico, La técnica de Graham. la famosa técnica de Graham, ¿ya? A través de un dispositivo, ya se coloca pues una cinta adhesiva, digamos, a nivel perianal, ya, para que obviamente quede atrapado huevecillos. Se puede encontrar también hembras adultas también ocasionalmente. Y esa cinta se lleva pues a una lámina porta objeto y se puede hacer la observación microscópica. Créame que usted fácilmente va a poder ubicar obviamente pues al huevo de Enterobium vermicularis. Ya, lo único malo no es un poquito tedioso por la zona, digamos, donde tienes que colocar. Dime. Entonces, nos menciona que en menor frecuencia también puede ser Que los las adultos hembras, como hembras. diagnóstico. Claro, hembras, sí, Las hembras. sí, ocasionalmente. Y también puede ser en el anterior parásito. No, ahí sí no, Únicamente huevos. solamente huevos, ya, solamente huevos. Acá les salió diagnóstico cuál es. ¿Huevo? Huevos también. Huevos son. Huevos. Ah, L1 es para infectivo Infectivo y también. diagnóstico también. Por eso es corto, mira, el ciclo Sí. biológico, bastante corto. 4 o 6 horas, nuevamente, sí, dígame. ¿Tiene más etapas o de L1 pasa a otro? Solamente Así L1. así es. Se embriona el huevo y comienza a formarse el tío larvario que sería Entra como L1 y sale como L1. Así Ah, es. ¿Ya? Listo, entonces, bueno, y los clásicos, abendazol, mebendazol para este parásito, ¿ya? ¿Qué más? Alternativas, el pamatopirantel, inclusive también la ivermectina, ¿ya? ¿Sabe cómo actúa el mecanismo de acción de la ivermectina, no? ¿Quién me dice, a ver, el mecanismo de acción de la ivermectina? A ver. Nada.
de la ivermectina. Oiga, doctor, eso ha sido bien usado en la pandemia inclusive. A ver, doctores, mecanismo de acción de la ivermectina. Te dejo tarea. Sí, porque son las 10, ya quiero irme. Tengo sueño. ¿Listo? Mecanismo de acción de la ivermectina. Amante de la ciencia, ivermectina. Nada. A través de la unión de los canales de cloro regulados por glutamato con parásitos. Excelente. Entonces, ¿qué pasaría? Dice, va a favorecer el ingreso de cloro, ¿sí o no? Si ingresa cloro, ¿qué va a pasar con el sistema nervioso de este parásito? ¿Va a inhibirse, ¿sí o no? Ya saben cómo funciona los canales de cloro, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hablan de canales de cloro, piensen en benzodiazepinas, inhibición, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y obviamente, pues, esto va a paralizar, digamos, al parásito. Y puede ser eliminado. Muy bien, a ver si me has entendido, a ver. No, voy a regresar acá un ratito. Acá, listo. Menciona dos características de los nematodos. A ver, número 1. ¿Ah? Ya, adulto. Forma cilíndrica, usado en forma cilíndrica. Número 2, a ver, otra característica. Hay dimorfismo sexual. Número 3, a ver, otra. Las hembras son más grandes que los machos. ¿Ya? Característica importante. Del macho. ¿Ya? Macho, Tiene los porción terminal incurvada. La hembra, recta. ¿De acuerdo? Ok, etcétera. ¿Cómo es el ciclo biológico del ácaris lumbricoides? Directo. Directo. ¿Monocénico o heterocénico? Monocénico. Monocénico. ¿Qué significa geolmito, te acuerdas? En la Tierra. Dentro del ciclo biológico pasa por la Tierra. ya. ¿Hiciste dimorfismo sexual? Sí. Obvio. Localización de ácaris lumbricoides, Intestino cerebral, delgado, intestino delgado, intestino grueso. Forma efectiva del ácaris lumbricoides, L2. L2. ¿De acuerdo? Forma efectiva del deterioro molecular, L1. 1. ¿Qué es el ciclo de luz? A maduración, ¿no? Claro. Migración, ya. Doctor, ¿cómo se llama? ¿El último parásito hace ciclo de luz? No. Este sí no hace ciclo de luz. Este es directamente nomás a nivel. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la importancia del ácaris cerebrovasculares en el hombre? A ver, ¿cuál es la importancia? Número 1, son de las parasitosis más frecuentes. Sí. Son ¿De acuerdo? los dos, ¿no? Son los más Los dos, frecuentes. sí, más frecuentes. ¿Cómo podemos prevenir el ácaris enterobius? A ver, doctor, porque usted no basta que le dé el tratamiento al paciente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué medidas preventivas haría usted? A ver. Hervir mejor el agua. Tratamiento a toda la familia. Va, claro, ya eso es tratamiento de toda la familia, pero ahí queda. No, lavar mejor las frutas. Claro, pues ya, normas de higiene, todo eso, manejo adecuado de los alimentos, agua que tú consumes. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Eso le vas a hacer a tu paciente? Va a regresar con enterobius, entonces va a regresar con nada. ¿Listo, doctores? Claro, desparasitación, sí, periódica, ¿ya? Y más sobre todo, ¿sabes qué cosa? Más todavía en las zonas rurales también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Donde obviamente pues las condiciones de manejo de alimentos, ya el mismo sistema sanitario es también deficiente, ¿de acuerdo? Listo, doctores, acá nos vamos a quedar el día de hoy, pueden ir en paz, nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Vamos a hablar de la crisis. Cuídense.